Y después, no, vieras que tanto que es, también fue cuando el Fuerza obligatoria del contrato entre las partes. Apague el micrófono. Pero igual nada más se coloca ahí en... Bueno. Ok, bueno, buenas noches a todos. El tema que a mí, bueno, que yo desarrollé fue la fuerza obligatoria del contrato entre las partes. Siguiendo un poco las indicaciones del profesor, las cuales me imagino, dado que la profesora nunca dijo que fueran con otras, va a estar de acuerdo. Traté de ahondar como él pidió, digamos, de ir a buscar y a buscar y a buscar. Y traté de irme en esa dinámica y entonces encontré algunas cosas interesantes y espero que la exposición sea entendible y que podamos aprender algunas cosas en conjunto y de repente también discutirlas. Entonces, bueno, el tema esencial es la fuerza obligatoria del contrato entre las partes. Ya notamos que esa fuerza obligatoria del contrato, con solo el tema, si empezamos a barajar ese tema palabra por palabra, ya tenemos para toda una tesis. Pero de una manera introductoria, voy a hablar de un contrato de elemental, brevemente, que fue el contrato social. Recordemos que Jacobo Rousseau, y es fundamento de todo el sistema jurídico, propuso en algún momento, y espero que algunos se lo hayan leído, el contrato social. Es todo un texto, es un clásico. Y en ese contrato social dice, en resumen, que toda la sociedad llegó a un acuerdo. Y ese acuerdo era que la mayoría, lo que decía la mayoría, eso era lo que se iba a ejecutar en aquel estado. Entonces, a partir de ese primer contrato, de ese contrato básico de todas las sociedades que tenemos del sistema jurídico, que al final de cuentas, si me incumplen el contrato, es al que yo puedo acudir para que compresione al otro y lo haga cumplir la obligación correspondiente. También veremos ahí a lo largo del trabajo que esta obligación en algunos momentos yo podría no cumplirla si hay algunas ciertas condiciones y vamos a ver cuáles son. Entonces, bueno, en primera instancia algunas cosas para poder entender más o menos la filosofía, digamos, del trabajo en sí. Y es, bueno, yo ya les he hablado y les he expuesto sobre el análisis económico del derecho, solo un par de diapositivas para recordar a Ronald Coase, Premio Nobel de Economía, sin embargo era abogado, que escribió un artículo que se llamó La naturaleza de la empresa, y en ese artículo él discute sobre básicamente los contratos de prestaciones autónomas, porque tenemos dos tipos de contratos. Los contratos de prestaciones autónomas, bueno, hemos estudiado muchos tipos, pero en el sentido general, digamos, tenemos contrato de prestaciones autónomas y contrato de prestaciones recíprocas, en el sentido de que en el contrato de prestaciones recíprocas, como en la compra y venta, yo doy la cosa y el otro me da el precio y ambos tenemos una prestación. Sin embargo, también existe el contrato de prestaciones autónomas en el que solo una de las partes, digamos en un sentido genérico, tiene obligación. El mejor, bueno, otra cosa importante que dijo Ronald Coase, acuérdense que le dieron el Nobel de Economía y lo que escribió fue un ensayo como en 20 páginas, y era abogado, ni siquiera era economista, fue que el derecho tiene una función económica. Como abogado pudo ver eso. Y dijo que esa función era reducir el costo de transacción. Por ejemplo, si yo voy a comprar unos zapatos, yo necesito tiempo e información. Tiempo para ir hasta el centro, ver todas las tiendas, etcétera. O meterme a eBay a buscar zapatos, también ocupo tiempo e información, saber sobre marcas, calidad, etcétera. Entonces, que la sociedad había evolucionado de manera que ya para generar una empresa no teníamos que generar un montón de contratos, sino que los contratos ya estaban preestablecidos y existía el contrato de prestaciones autónomas, que básicamente es el de todas las sociedades anónimas, que es un contrato que, si bien las grandes corporaciones pueden hacer ahí sus contratos propiamente, en un sentido general, todo lo que son servicios, salud, electricidad y todo esto, todos los contratos ya están preestablecidos. Además, si yo quiero crear una sociedad, yo no tengo que ir a negociar todos los contratos
digamos, con el accionista que pone la inteligencia, el otro que pone los contactos políticos, el que pone el dinero, el que pone el trabajo, el que pone el terreno, sino que ya esos contratos están preestablecidos precisamente para disminuir el costo de transacción, porque los contratos, en resumen, tienen una función económica, de manera tal que vamos a ir viendo cuál es. No sé si me siguen hasta aquí. Igualmente, digamos, cuando yo hago un contrato, yo genero un contrato para ganar. Yo no hago un contrato con alguien de compra y venta ni de ningún tipo para perder. En ese sentido se dice que, yo voy a avanzar a la siguiente diapositiva para ir más rápido, en ese sentido que es un dogma muy, así se le llama en la doctrina, y es un dogma que está en la Iglesia Católica, en los juzgados, en todas partes, que dice que si hay una parte que se enriquece, definitivamente deben de haber otras que se empobrecen, sean los empleados, sean los que sean, pero digamos, es esa idea de que para enriquecerse uno tiene que empobrecerse el otro. Y en ese sentido, también una pregunta relevante es si todos los contratos son para la sociedad económicamente relevantes, o si simplemente por yo hacer un contrato, por palabra, tengo que decir que tengo que cumplir esa palabra, sin más. Entonces, bueno, en ese sentido, tenemos el principio de Pareto. El principio de Pareto, básicamente, Pareto propuso varias cosas. Pareto es igual un abogado, economista estadounidense, por ahí lo encontré en la doctrina, y lo que dice Pareto es que nadie puede enriquecerse más a costa de que otro empeore. O sea, nadie puede mejorar más de lo que otro empeora. Y cuando los contratos se dan de esa manera, entonces la sociedad tiende hacia una economía óptima, porque cuando hablamos de contratos hablamos de economía, hablamos de cómo la sociedad va evolucionando y la importancia de ellos, más que todo, es económica. Siempre hay plata de por medio en los contratos. Y de ahí su importancia desde el punto de vista económico, y fue de donde quise enfocar esta investigación. Entonces, básicamente el principio de Pareto, eso es lo que dice, que nadie puede enriquecerse a costa de otro. En cuanto eso ocurre, se viola el principio de Pareto, y ahí hay un detalle, y lo vamos a ir viendo. Yo no sé, he hablado mucho, yo no sé si me siguen hasta aquí o tal, o si paro, ¿ok? Muy bien, Juan Diego, continúe. Ok, en ese sentido, encontré varias tesis, varios libros, y entonces traté de extraer de cada uno de ellos como lo más importante referente a esa fuerza que obliga a las partes en el contrato, que es el tema que nos ocupa. Entonces, en esa diapositiva vemos ahí autonomía de la voluntad y fuerza obligatoria de los contratos. Básicamente, esa obligación de los contratos nace, dice la doctrina, de la autonomía de la voluntad, que es el principio que todos sabemos que rige el derecho privado. Entonces dice, autonomía de la voluntad, y lo define bastante claro. Libertad para contratar, en primera instancia, que es la libertad para celebrar o no un contrato. Yo podría comprar o no una cosa, o hacer cualquier contrato o no. También tengo la potestad de hacerlo con quien quiera. Por ejemplo, si el tipo del súper aquí, del primer súper que queda por mi casa, me cae mal, yo puedo ir a comprar al otro. Y luego hay una libertad contractual en el sentido de que se pueden fijar los términos. Pero ya sabemos también que la ley... O si encuentra un mejor precio, puede elegir otro súper. También, por ejemplo. Entonces, bueno, en ese sentido, esa autonomía de la voluntad de poder contratar es lo que da origen a la fuerza obligatoria de los contratos para las partes. Entonces, esa obligatoriedad de los contratos también se le llama clásicamente desde el derecho romano pacta sunt servanda. Y el lineamiento jurídico que rige esta obligatoriedad de los contratos, según lo encontré en una sentencia por ahí, que habla sobre este tema en específico. De hecho, hay muy poca información
digamos, con ese título, fuerza obligatoria de los contratos, no hay mucha información que digamos. Sin embargo, encontré una sentencia que argumenta que la fuerza obligatoria está en estos artículos. Entonces, son el 632, el 692, el 700 y tal y tal y tal. Y ahí me faltó poner el 20. Ah, bueno, no, ahí está abajo el 28 de la Constitución Política. Por ahí más adelante podemos ver algunos. Entonces, bueno, esto es una cita de Alberto Brenes Córdoba, que, bueno, no vamos a entrar en detalles, vamos a ir avanzando. Y aquí está el marco normativo del que les hablaba, el 632, 692, 693. Por ejemplo, el 693 dice, ahí les va a quedar en la presentación para que lo lean. Dice, toda obligación civil confiere al acreedor el derecho de compeler al deudor a la ejecución de aquello que está obligado. Y el que sigue dice, si la obligación de entregar se refiere a una cosa cierta, determinada, y bla, 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 ahí se los pueden leer, ahí los puse en la presentación, más que todo no para leerlos ya, sino para que les quede ahí cuando vean la presentación y los puedan leer ustedes por su parte. Hay uno muy importante que es el 1022, que dice, por eso lo puse aquí en negrita y resaltado, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Y en ese sentido de fuerza de ley, aquí más adelante, no sé si a continuación o más adelante, hago una discusión, perdón. Juan Diego, disculpe, es que yo me quedé en la misma diapositiva de la presentación, o sea, de la portada, no sé si ya las has pasado. Sí, voy por la 11. Ah, a mí no me sale, ¿por qué? Ya no tengo idea. A mí sí me sale, a mí me sale en la 11. Pero ahí tiene la opción para uno pasar. Sí, ya, ok, gracias. Ok, bueno, entonces en esa 11 tenemos el 1022 que dice que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Esto es importante porque básicamente este artículo es el origen de todo el tema que estamos discutiendo. De hecho, hasta trae la palabra fuerza y tal. Sin embargo, cuando se refiere a ley, esto ha caído como para malas interpretaciones, de manera que muchas veces los juristas, llámese los jueces en general del mundo, de Latinoamérica, han agarrado este principio romano para apegarse completa y absolutamente a cada letra que viene en el contrato, haciendo caso omiso a todo el contexto que el contrato también y las circunstancias del cumplimiento de los contratos sucesivos, más que todo, obviamente, trae para las partes. Entonces, bueno, eso va a ser algo que voy a ir discutiendo más adelante. Ahí viene el 1023, es otro artículo fundamental. Ahí se los dejo para que lo lean. Básicamente habla sobre las cláusulas que se pueden pedir al juez que declare nulas en un contrato. Y, digamos, son algunas cláusulas que podemos encajonar como abusivas. Entonces, si en algún momento como abogados tenemos un caso y vemos una cláusula abusiva, habría que ver si se encajona en alguno de estos incisos del artículo 1023. Por ejemplo, dice, les voy a leer un par. Dice, a solicitud de parte, los tribunales declararán la nulidad absoluta de las siguientes cláusulas contractuales. Y habla de cláusulas, no del contrato total. Aclaramos eso. Dice, la que faculta al vendedor, la cláusula N. La que faculta al vendedor o oferente para satisfacer sus obligaciones contractuales sin motivo justificado o sin contraprestación debida. La S, la que imponga al comprador adherente por incumplimiento del contrato obligaciones de tipo financiero sin relación con el perjuicio real sufrido por el vendedor u oferente. Bueno, ahí hay un montón. Y ahí les pueden dar un ojo luego con más tiempo. Pero sí es un artículo importante y parte de lo que la doctrina costarricense cita como elementos, digamos, de la ley que fundamentan la fuerza obligatoria del contrato entre las partes. Luego, les hablaba de que si bien se dice que es una ley, realmente hay muchas diferencias. Entonces, en cuanto a la situación jurídica regulada, dice que el contrato regula una situación particular
y solo produce efectos entre las partes, pero la ley tiene un mandato, prohibiciones y un carácter general, o sea, aplica para todos, en ese sentido se diferencia. Luego hay más diferencias. En cuanto al procedimiento de formación, las leyes ustedes saben que involucra a la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el contrato solo involucra a unas partes ahí de derecho privado. Luego, en cuanto a su permanencia en el tiempo, la ley perdura hasta que otra ley no la derogue tácita o... Creí que me lo sabían. Tácita o expresamente. Y mientras tanto que el contrato muere cuando ya las prestaciones se cumplen, y ya sabemos cuáles son, por ahí en obligaciones habíamos visto cuáles son las causas de extinción de las obligaciones, pago y otras ahí que ahorita no recuerdo. Luego, en cuanto a la... vamos a la siguiente diapositiva. Básicamente eso ahí con respecto a las diferencias del contrato. Una cuestión importante es que algo que sí es similar entre el contrato, la fuerza obligatoria del contrato entre las partes y la ley, es la obligatoriedad de ambos. O sea, hay una obligación que se debe cumplir, se debe cumplirse. En el contrato aplica el principio de reciprocidad, o sea, solo para las partes. Y ya vimos todas las diferencias con la ley, que aplica para todos, etc. Sin embargo, hay que verlo, digamos, como un pequeño mundo ahí, como una burbuja, donde solo están las partes, y sería ley para ellos y nada más, y terceros involucrados tal vez. Entonces, bueno, eso por ahí. Luego, la justificación de que el contrato sea obligatorio para las partes es una cuestión de que se ha discutido desde la antigüedad. Empezamos por ahí por Cicerón, que dijo que... Bueno, empezamos primero con Adán y Eva, que Dios les dijo que podían comerse todas las frutas y que no sé qué, pero la fruta prohibida no. Y cuando incumplieron el contrato, fueron expulsados del Edén porque tenía una cláusula penal ese contrato. Y ahí tuvieron ellos ahí que darle al trabajo duro y no sé qué. Pero luego hubieron otros contratos de Dios con el pueblo, con Moisés y la entrega de los 10 mandamientos y el arca de la alianza. Y todos llevamos historia general del derecho en el primer cuatri. Y no recordaremos toda la dinámica que deriva de esto en relación a las leyes que venían de Dios y tal. Pero digamos, por ahí viene esa justificación moral. Y los cristianos hablan de que mentir es un pecado capital. Y más que todo, desde los judíos, yo estoy un poco ronco ya y creo que es que tengo coronavirus. Porque aquí en Cedral, en la farmacia donde yo compro, los doctores tienen coronavirus y creo que, mierda, me dio coronavirus. Pero bueno, voy a intentar terminar. Les decía que, bueno, que esa justificación, sí, Dani. Bueno, les decía que esa justificación es moral, es religiosa, y ahí vino toda la doctrina en la Edad Media, el cristianismo, y siempre se ha mantenido esa condición moral de que el contrato debe ser cumplido por una cuestión de palabra, y nuestros abuelos ya decían que el que hacía un contrato de palabra tenía que cumplir la palabra y que no sé qué. Como si fuera un pecado mortal mentir en ese sentido. Y por ahí viene la justificación desde la antigüedad. Sin embargo, en la modernidad necesitamos, dice la doctrina, justificaciones más contundentes. Y ahí es donde viene el análisis económico del derecho, o los principios económicos, a llenar ese vacío, digamos, moral, que por sí ya la gente no tiene moral, y le da una importancia económica al cumplimiento contractual. Entonces, bueno, por ahí algunas citas y tal, al respecto de lo que ya les expliqué. Yo no sé si queda claro hasta ahí o si alguien tiene alguna duda. ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? Continúe, Juan Diego. Ok, listo.
Resulta que, como les decía, esa idea del pacta sunt servanda, como las partes pactaron, así, nada más, y que hay que interpretar el contrato como está escrito, letra a letra, y nada más, porque el que dijo que cumplía tenía que cumplir, aunque tuviera pérdidas y tal, solo porque era una cuestión de índole así, casi que de pecado religioso, se fue superando y ahora hay tendencias de índole económica que analizan el contrato y el cumplimiento contractual y esa obligación que deja de tener, por ejemplo, alguna de las partes cuando se ve en alguna circunstancia. Por ejemplo, el coronavirus, de una vez les digo, que es el mejor ejemplo de ello. Con todas las... Juan Diego tiene el micrófono en silencio, Juan Diego. Estás hablando, pero no se le escucha. Perdón, sí. Les decía que en los nuevos contratos ya no es tal de interpretar letra a letra lo que decía en el contrato y que se va a cumplir la palabra por una cuestión moral o de índole judeo-cristiano religiosa, sino que se buscan justificaciones de tipo económica. Y en ese sentido, el mejor ejemplo es el coronavirus, como ante una circunstancia pandémica de fuerza mayor, se han tenido que renegociar muchos pagos y con los bancos y tal, y ustedes saben toda la historia que no les voy a entrar en detalle. Es un claro ejemplo de cómo los contratos, en algunas circunstancias, podrían ser incumplidos. Y vienen unas teorías ahí más adelante. Entonces, por ahí la cita de Alessandri dice, sostenía la exageración del principio de la autonomía de la voluntad. O sea, el pacta sunt servanda. Y las transformaciones de la economía y la sociedad estaban produciendo severas críticas al principio y entra a explicar las limitaciones que presenta, tales como el hecho del trabajo, el establecimiento de sueldos vitales, límites de los intereses por créditos, etc. O sea, hay un lineamiento ya estatal que limita la autonomía de la voluntad de alguna manera. Seguimos. Otra cita de Díaz Picasso, otro gran abogado, que critica también el principio de la autonomía de la voluntad. En general dice que hay contratos forzosos, producto del dirigismo contractual del Estado, y hay protección a los consumidores. Entonces, hay tarifas establecidas para el agua, para la luz, para el internet, también hay monopolios. El Estado tenía solo al ICE en telecomunicaciones hace un tiempo. Ahora nos abrimos un poco, pero ese monopolismo limita la autonomía de la voluntad porque usted no puede ir a contratar a otra empresa más que al ICE. Igual con la caja, digamos, usted no puede cotizar a otro lugar más que a la caja. Si pudiéramos cotizar a otro lado, bueno, habría más autonomía de la voluntad, pero no es así. Solo para citar ejemplos. Luego, hay una nueva tendencia y hay algunos contratos. Pero, perdón, porque usted dice que, bueno, los monopolios afectan la autonomía de la voluntad, ¿dice usted? Sí, correcto. Bueno, eso dice Alessandri, Díaz Picasso. El autor Díaz Picasso, no tanto yo. Pero digamos, sí, en ese sentido. Porque si yo necesito, bueno, es que yo no sé. Yo creo que Dave, pero usted sí podría también está el servicio privado también, o sea, en el ejemplo del ICE, ya no solo es el ICE, hay muchas empresas que brindan servicio eléctrico, servicios de telefonía, de internet, entonces en ese caso, pues no estaría como privando o... ¿Perdón? No, profe, lo que pasa es que yo lo que dije fue que hace unos años, ajá, en Costa Rica estaba el monopolio del ICE, donde yo no podía adquirir una línea celular si no era a través del ICE. Pero que ahora el país se abrió y que no sé qué, y ahora hay más empresas, pero que hace unos años no había otra opción de contratación y esa era una limitante a la autonomía de la voluntad. Sí. Y eso sí, tal vez aclaro. Y luego, no sé si hay alguna otra duda ahí, Ani. No, todo bien.
Gracias. Ok, pura vida. Entonces, resulta que ahora como las circunstancias económicas son muy cambiantes, hay algunas empresas en los contratos de prestaciones sucesivas, o sea, en los que perduran a través del tiempo, porque no son puras y simples un acto ahí tal, como la compra y venta, ustedes entienden. Utilizan lo que se llama la cláusula hardship. Hay un montón de cláusulas y vienen del derecho anglosajón, por supuesto. Pero una de las que encontré, porque el trabajo no puede extenderse a todas, la hardship dice como, bueno, hard es difícil y chip es como envío o barco, me parece como barco. No sé realmente qué significa, la traducción no me parece, pero la doctrina dice que la cláusula hardship, muy utilizada en Estados Unidos, dice así, lo dice el autor, permite a cualquiera de las partes exigir una adaptación del contrato si se produce un cambio en las circunstancias que las llevaron a vincularse, de modo que este cambio le ocasione un rigor. Parece que hardship sería como rigor, entonces, un injusto. Entonces, si las circunstancias cambian, por ejemplo, la pandemia del coronavirus es el mejor ejemplo, aunque es el ejemplo más trillado tal vez que podría haber traído. Pero, digamos, si ocurre eso, entonces se pueden renegociar las condiciones del contrato. Sí, profe. Ok. No sé si entendieron a qué se refiere la cláusula hardship. En resumen, es poner dentro del contrato una cláusula que dice que se pueden renegociar las condiciones si el contrato cambia. Y poner ahí, obviamente, dependerá del tipo de contrato y pondremos ahí qué cambia. Si cambia la bolsa, o si cambia los intereses, o si cambia la tasa básica pasiva, o yo qué sé. Entonces, bueno, eso por ahí. Luego, la autoridad puede hacer que las condiciones del contrato también cambien. Por ejemplo, hace muchos años, no sé, mi papá tenía unos 30 y tantos, también mi edad, que vivíamos en los Chiles, recuerdo, yo vivía en el Pavón de los Chiles, ahí me gradué en el colegio de Pavón, el Liceo Pavón, después de ahí un largo viaje. Y recuerdo que vino el fenómeno del niño y muchos agricultores ya no podían pagar algunos créditos al Estado y no sé qué, al banco. Y entonces el Estado renegoció las cláusulas para darles más plazo, para bajarle los intereses. Eso para no poner el ejemplo del coronavirus, pero bueno, igual está el ejemplo del coronavirus. Creo que viene al caso completamente. Entonces la autoridad dice, tienen que dar plazos, tienen que bajarlo la tasa de intereses, tienen que hacer esto y lo otro y lo otro. Y entonces, debido a condiciones de la autoridad, en situaciones de caso fortuito, fuerza mayor, se puede renegociar las cláusulas de un contrato que se tiene con alguna de las partes, por ejemplo, con los bancos, etcétera. Ya el ejemplo quedó, creo que más que claro. Luego, en relación a los efectos entre las partes, ya leímos aquel artículo que dice que es ley entre las partes. Sin embargo, bueno, me brinqué la diapositiva ahí. Perdón, no voy a entrar en más detalles, creo, con el efecto entre las partes. Y más bien voy a proceder a la ejecución forzosa. Si la parte no cumple, esa obligación entre las partes se vuelve tácita, se vuelve óntica cuando yo acudo a la vía jurídica y presento una demanda. Y entonces el juez obliga al otro a pagarme y a cumplir con la obligación. A no ser que sea una obligación personalísima, dice la ley, porque yo no puedo obligar a nadie, digamos, por ejemplo, a alguien que yo contraté para hacerme un cuadro, a que me haga el cuadro si no quiere hacerlo, o a una banda, o a un cantante, etcétera, etcétera. Entonces, en relación a la ejecución forzosa, cuando el juez interpreta el contrato, hay una teoría que se llama, y es anglosajona, según la doctrina que yo encontré, que es la teoría de las 4 esquinas, o las 4 corners, que es interpretar el contrato de acuerdo a lo que está escrito en él. Entonces, y aquí viene un caso que es el caso del, vamos a ver si por aquí está, bueno, ahí está, que es el Balco Peerless. Hay un caso clásico de Estados Unidos
que es el caso del barco Peerless. Resulta que una gente compraba algodón y contrató que el algodón, contrató, no sé, 1 tonelada de algodón para hacer ropa y en el contrato decía que sería enviado en el Peerless. Pero habían 2 Peerless, uno que llegaba en marzo y otro que llegaba en abril. Y entonces vino la discusión porque y la empresa dijo que no, que se lo enviaba hasta en abril. Y vino la discusión jurídica, es un caso en Estados Unidos de hace muchos años, de 1800. Es un clásico. En cuál barco entonces debía enviarse. Entonces el juez interpreta el contrato. También es un caso obviamente que un profesor explicaba en YouTube y el cual yo les estoy transmitiendo el resumen. Él decía que el juez, interpretó el contrato, y ahí vino toda la discusión, pero en ese sentido, lo primero que debe hacer el juez es interpretar el contrato. Si no dice cuál Peerless es, debe buscar dentro de otras cláusulas para ver cuáles le dan indicios de cuál de los barcos es para solucionar el conflicto. El objetivo es solucionar el conflicto. Entonces, si tal vez decía el nombre del capitán, o tal vez decía alguna fecha, o se refería a algún aspecto ahí. Pero si no encontraba nada, entonces tenía que ir más allá, tal vez a otros contratos celebrados anteriormente. Otros contratos donde resulta que era el Peerless, siempre el Peerless que llegaba en marzo. De manera tal que era irracional creer que era el otro Peerless, el otro barco. Y entonces se debía utilizar esa condición y resolver así. Sin embargo, si no había ningún indicio dentro del contrato, ya habría entonces que salirse inclusive del contrato y decir, bueno, esta gente ocupaba hacer camisetas para venderlas en la temporada tal para el colegio que entra en abril, porque ellos se dedican a hacer camisetas para colegios. Entonces es lógico que ellos lo que estaban contratando era para el Peerless de marzo, no para el de abril. Y así el juez debe ir interpretando el contrato. Y la ley de los Four Corners se puede extender a otros aspectos del contrato que puedan dar al juez indicios de cómo interpretarlo, porque no siempre las partes pactan de manera clara y entonces el contrato se puede volver confuso a la hora de resolver para un juez. Y ahí es donde el abogado también obviamente tiene que poner de su parte, si es el abogado de algunos. Vean que la presentación era larga y creo que hemos avanzado rápido. Ya vamos a terminar. Entonces, no sé si me siguen hasta ahí o tienen alguna duda o algo. ¿Alguna consulta? Ha sido muy explicativo Juan Diego, entonces muchas gracias. Continúe. Pura vida. Ok, entonces ya para ir ya cerrando esto, hay situaciones donde las relaciones pueden ser multilaterales. Por ejemplo, una empresa contrata con, digamos que 3 empresas contratan con un finquero y le dicen que le van a dar mantenimiento a la madera que tiene sembrada ahí, que uno se va a encargar de chapearla y que el otro se va a encargar de darle mantenimiento con abonos y químicos, y que finalmente una tercera se va a encargar de cortar la madera y entregar un porcentaje de esta. Es un ejemplo. Entonces, si ese contrato lo firman, y ahí es donde debe espabilarse el abogado, de manera tal que sea una responsabilidad solidaria de las 3 empresas, si alguna incumple, por ejemplo, la de darle mantenimiento, la de hacer las cortas y las podas necesarias y tal, o si incumple más bien la del abono y los químicos y los palos nunca pasan de un ser, entonces el finquero podría demandar a cualquiera porque la responsabilidad es solidaria y ahí la fuerza obligatoria del contrato aplicaría para todos. Pero si el finquero contrata al del mantenimiento, al de la chapia y la poda, y luego contrata al otro y al otro por aparte, solo podrá demandar al que le incumplió. Y ahí la importancia de cuando se contrata así, que el abogado tenga claro que es solidario, porque si no lo indica, se considera que no es así.
según lo que yo investigué en la ley. Eso es parecido Luego, a lo que la semana pasada estuvimos viendo de que contrataba una empresa y esa empresa subcontrataba el servicio en otra y algo así. más o menos. Digamos, es que ese caso que usted dice sería como un tercero obligado, era lo que decíamos. Pero en este caso Sí, es sí. que el tipo hace un contrato. Digamos, ahí él tendría que hacer un contrato con una empresa que brinda esos 3 servicios. O el caso contrario es como usted decía, que el finquero le contrata independientemente el servicio a cada una de esas empresas. Exacto, pero podría ocurrir que el mismo contrato contratan los 3 en conjunto. Digamos, los 3. Ahí lo que hace la diferencia es lo que dijo Juan Diego, que exista una cláusula en el contrato donde diga que se obligan solidariamente. Exacto, sí, para que pueda entonces demandar a cualquiera. Si no, entonces tendría que demandar al que le incumplió nada más. Es correcto. Eso en el caso de la multilateralidad en los contratos. Cuando ocurren esos cosas que... Multilateralidad, sí, perdón. Que realmente es bastante común. No crean que, lo que yo entiendo, se da frecuentemente, que digamos, al menos un par de empresas contratan con uno más, con un tercero, para darles entre ambas cierto servicio. Por ejemplo, el que vende pollos y el que vende hortalizas se unen para venderle a escuelas como una única empresa. Podría ser un ejemplo. Entonces, en relación a los daños y perjuicios, no voy a entrar en detalles, ya todos sabemos que la responsabilidad civil... Juan Diego, disculpe, sí. Ahí sería como, entonces, más bien, yo vendo tomates, usted vende lechugas y Johnny vende papas. Entonces, pero hacemos una sociedad y participamos con una oferta como sociedad o como empresa, pero bajo una misma sociedad para venderle a la escuela. Podría ser, profe, sí. Sí, en ese caso que se pone, sí, claro, sí, así sería. Pero sí, ahí habría solidaridad a lo interno entre los 3 que conformaron aquella empresa, sí. Por eso, pero a la hora de cumplir con la obligación, de hacer valer la obligación, sería contra la sociedad, o sea, contra uno solo. Sí, también. Sí. Es que yo estaba entendiendo que, digamos, en el contrato pueden estar las 3 empresas independientes, nada más que como era el mismo contrato, una de las cláusulas indicaba eso. Es que también puede ser que qué sé yo, Juan Diego es empresario de una constructora y él hace subcontrataciones, ¿ves? Pero él hace el contrato con usted que quiere una casa llave en mano, usted hace el contrato con la constructora, ¿ves? Entonces ahí ya es un contrato específico. Ya ahí después, Juan Diego, si uno de los que él subcontrata le quedó mal, él va a hacer valer la obligación de ese que le quedó mal, pero él con esa subcontratación que hizo, ya usted al que le va a cobrar va a ser a Juan Diego directamente. En el caso de la vez pasada que poníamos lo del catering service, el bartender y todo lo demás, es una empresa, pero ¿cómo le explico? No fue bajo una, o sea, el ejemplo que dimos, nunca aclaramos de que fue bajo una sociedad o algo así, simplemente que fue un contrato donde usted le contrata los servicios a Juan Diego, que le ofrece un paquete, y Juan Diego dice, ok, yo le voy a traer estos y estos, pero no es que él está actuando bajo una sociedad con todas esas otras empresas. ¿Me explico? Continúe, Juan Diego. Que se me parecen mucho los modelos, son como iguales, diría yo. Sí, es que Juan Diego está hablando de las obligaciones que tienen que tiene uno a la hora de contraer un contrato, ya las obligaciones en sí. La semana pasada lo que hablábamos era de ¿qué era? Ya se me olvidó.
era sobre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Pero todo viene como amarrado, ¿verdad? Es parte Sí, de lo mismo. tal vez para aclararle a Jeromy que con un ejemplo tal vez más genérico, que es cuando uno hace un crédito y le piden 2 fiadores solidarios. Entonces, es el mismo caso. Yo lo puse con 2 empresas que se obligaban con un man que tenía árboles y que no sé qué, y bueno, compliqué tal vez la cosa. Pero es lo mismo que cuando son varios deudores, es el mismo caso de los tipos de obligaciones. Cuando son solidarias, ya y todo, voy contra cualquiera que me incumpla. O sea, si hay 3 fiadores, voy contra cualquiera. O sea, hay 3 deudores, voy contra cualquiera. Pero si no son solidarias, entonces tendría que demandar a cada uno de ellos. Yo no sé si ahí por ahí se aclara la cosa. Y lo de la semana pasada era un tercero obligado, que cuando digamos hay un tercero ahí que incumplió, y necesariamente hay que llamarlo al proceso. Que es otra vara completamente distinta. No sé si sigo entonces, profe. Continúe, Juan Diego. Ok, bueno, solo recordar que si cumple el contrato, tiene que pagar daños y perjuicios. Se habla de que el contratista no tiene, digamos, el que incumple el contrato no tiene por qué pagar daños imprevisibles. En breve les hablaré, perdón, de la teoría de la imprevisibilidad, pero básicamente, si a la hora de contratar no podíamos prever aquello, entonces yo no tengo por qué pagarlo. En ese sentido, básicamente lo que se paga en los contratos es la prestación en sí, los daños y los daños materiales y los perjuicios solo si eran predecibles. Digamos, yo le dejé mi taxi porque se me jodió la bomba de la gasolina al mecánico y me dijo que me lo daba en 3 días. Y me lo entregó hasta entre 15 días porque empezó a hacerle el trabajo a otro ahí que llegó, que tenía más plata, le pagaba más, y entonces no me lo entregó. Entonces yo dejé de percibir cierta plata, ya le hemos hablado de este caso, creo. Dejé de percibir cierta plata como taxista normal, más o menos. Podemos predecir, debemos tener una predicción de que yo perdí cierta plata en promedio. Pero ya si yo vengo a decir, y me lo tiene que pagar como daños y perjuicios por el atraso que tuvo en el contrato, a no ser que me lo fundamente, de que no había repuesto, podrían ser muchas situaciones, ustedes saben que el derecho es muy amplio. El asunto es que, digamos que tuvo culpa, y yo no le puedo venir a cobrar que unos gringos en el día 10 me iban a contratar para que los llevara 15 días por Costa Rica y me iban a pagar $2,000, porque eso era imprevisible al momento del contrato y el otro incumplió porque que le iban a venir a cobrar semejante, porque era imprevisible. Entonces, cuando hay incumplimiento, se paga lo previsible al momento de celebrar el contrato en relación a perjuicios. Y ya los daños, obviamente, materiales, y ya el daño moral va a depender, ustedes saben que eso es muy relativo. Y bueno, esto es todo un tema y no voy a entrar en esto porque mi tema es la fuerza contractual entre las partes y esto se sale un poco. Sin embargo, esa fuerza contractual entre las partes, si el contrato se incumple, lleva precisamente al pago de daños y perjuicios, que era lo que estábamos hablando, y ahí todo el tema de la carga de la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, en relación a las teorías, resulta que la más antigua de todas, que viene de Roma, es la cláusula rebus sic stantibus, que es una cláusula de Cicerón que decía que rebus sic stantibus es la forma abreviada del principio. Bueno, ahí viene contractus, que haben tractus sucesivum, es para los contratos sucesivos. Y dice que hay una cláusula tácita en todos los contratos de tracto sucesivo